Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperando como siempre que todos se encuentren bien y listos para otra semana de mucha diversión jugando loterías. Como siempre es un placer poder saludarlos y darles la bienvenida una vez más al canal de los números de suerte, los cuales afortunadamente te ayudan a poder divertirte y quizás convertirte en otro más de los ya tanto felices ganadores que siguen números de suerte. Si quieren, les vuelvo a repetir, si quieren, presten atención porque durante el transcurso de este video voy a compartir algunos tips y algunas informaciones bastante importantes que ojalá les sirvan para poder orientarse jugando, pero para que se puedan divertir específicamente jugando en la semana del 5 al 12 de febrero. Estos números, les recalco, son para que se diviertan jugando Tris en México y ahora les voy a explicar por qué. ¿Ok? Y esto es en base a muchas preguntas que mucha gente todavía me sigue mandando de distintas partes o ciudades, mejor dicho, desde ahí de México. Y por supuesto, para todos aquellos que ya hace rato que me siguen y saben que si tienen lápiz y papel a mano, y quieren ir anotando el primer número de suerte para la semana, sería el 775. ¿Ok? Y específicamente los que le comenté recién, mucha gente me manda comentarios y me pregunta: Néstor, estoy en Durango o estoy en Zacateca, ¿me sirven estos números que dejás para jugar el Tris acá en México? Tengo entendido que el TRIS es en México a nivel nacional, o sea que no importa en qué ciudad estés, afortunadamente te pueden ayudar para que incrementes tus posibilidades. No sé si quizás estás llegando recién al canal y probablemente viste algún video de los que yo pongo para las loterías de acá de Estados Unidos, porque les vuelvo a repetir, mucha gente hace preguntas pero no son concisas, ¿ok? O específicas, entonces te vuelvo a repetir, acordate que los videos que yo te dejo están con fecha determinada para que vos te puedas divertir en determinadas loterías. Si estás viendo un video de acá de Estados Unidos y estoy dando números quizás para la lotería de New York o de Nueva York, ¿ok? Y en determinada fecha, esos números probablemente te van a ser favorables para la lotería de Nueva York, ¿ok? Ahora, por eso te repito, si recién estás llegando al canal, entra al canal, suscríbete, de paso te invito a que te suscribas, marca todas las campanitas de notificaciones, ¿ok? Y cuando entres al canal vas a poder ver videos anteriores con distintas informaciones y a su vez vas a ver el video con la fecha determinada para que si estás en México te puedas divertir jugando esas loterías o específicamente la lotería de Tris en México. Y como te digo siempre, si querés presta atención porque por ejemplo en el sorteo de la semana pasada 31.855 el número favorecido fue el 48.386, ¿ok? Este número afortunadamente salió en directa y con la bola verde, ¿ok? Y yo les recomendé en el video anterior que como ese número estaba ahí dando vuelta, medio pegado, medio atrasado, le prestaran atención. Y afortunadamente sé que hubo mucha gente que han recibido premios muy, pero muy lindos. Y como les digo siempre, en buena hora que hayan podido ganar, disfruten sus premios y ojalá que siga la diversión. ¿Ok? Y posteriormente en el sorteo 31.857 salió el 94.903. En esta oportunidad el número yo creo que se los había dejado como 309, o sea que aquí salió en super, ¿ok? Y aquí como siempre les digo, como los tickets que tienen de ejemplo en pantalla, ¿ok? La recomendación que cuando les digo que traten de agrandar sus posibilidades, si no quieren jugar todos los números que les dejo,
con el número que le gusta y a lo mejor la aproximación o lo que sea. Si vas a jugar un solo número, si realmente querés agrandar un poco tus posibilidades, gastate unos pesitos más, como quien dice, invertí unos pesitos más para asegurarte que si ese número no importa en la posición que salga, de todas maneras vas a poder llegar a ser un feliz ganador, que esa es la idea, que cuando estás ganando, por supuesto, como en todo juego, la diversión se hace mucho, pero mucho más linda. ¿Ok? Muy bien. Si quieren ir anotando entonces otros números de suerte para la semana, serían el 507, 357 y 759. Y acá voy a tratar de dejarles una explicación que veo que mucha gente todavía me sigue preguntando lo mismo y todo ese tipo de cosas, en el sentido de que, por ejemplo, yo sé que a lo mejor muchos ya lo saben o cosas por el estilo, pero recuerden que siempre hay gente nueva que está llegando y tiene dudas, y yo sé que tienen la ilusión de ganarse los millones con un 5 cifra y todo eso, pero les vuelvo a tratar de aclarar, porque como les digo siempre, saben que yo no me gusta mentirle a la gente, venderles cortinas de humo, ni ilusionarlos, ¿ok? En el sentido de que por el hecho que simplemente sigas mi canal y, viste, decís, uy, sí, que a lo mejor y que no sé cuánto y tenés la ilusión, no es la idea. Como te digo siempre, la idea es de que trates de jugar inteligentemente, ¿ok? Te manejes con un presupuesto y ojalá que aunque sea de a poco, al final de mes o al final de año, vas a tener una ganancia realmente que va a ayudarte para que puedas seguir divirtiéndote. ¿Ok? ¿En qué sentido? Algunas personas, inclusive alguien dejó un comentario en el video de la semana pasada preguntando si me molestaba explicarles o que les explicara cómo es sacar un número de 5 cifras. ¿Ok? Por supuesto que no es molestia, con todo gusto, como siempre les digo, trato de poder orientarlos de la mejor manera posible. ¿Ok? Por supuesto, recuerden que ustedes son, en definitiva, siempre los que tienen el poder de decisión. ¿Ok? Pero una cosa concreta y real, ¿ok? Para que tomen en cuenta, ¿ok? Recuerden que cuando ustedes están jugando, como siempre les dije, un número de 3 cifras, con 3 cifras diferentes, van a tener una posibilidad, una en contra de 999 de poder tener un acierto. ¿Correcto? ¿Me siguen hasta ahí? Ahora bien, acordate que si ya te vas a un número de 4 cifras, ese número va a tener 24 formas posibles de salir, pero a su vez ya estás hablando de un número de 4 cifras que vas a tener una posibilidad en contra de 10.000 posibilidades en contra, ¿ok? Porque te puede salir el 0000, como te puede salir el 9999, ¿ok? Entonces, si vas a jugar un solo número de 4 cifras, vas a tener esas 9.000 posibilidades en contra. Y por supuesto que cuando estás jugando un número de 5 cifras, ya las cantidades de opciones en contra que vas a tener, ya te estás subiendo arriba de los cientos de miles, ¿ok? Y te aclaro esto en el sentido que mucha gente por ahí me dice, uy Néstor, ¿qué te parece jugar esas aplicaciones o esos métodos que te dan 100 números de 5 cifras? Mirá, suena muy lindo, tenés 100 números a lo mejor distintos que estás jugando, pero acordate que esos 100 números tienen cientos de miles en contra, ¿ok? Entonces, lamentablemente estás jugando puramente al azar, puramente a la suerte, ¿ok? Ahora, con esto no te quiero decir que no te juegues un número de 5 cifras, ¿viste? Ahora, ¿cuál es el consejo que yo te doy o la idea que te doy que a lo mejor puede ayudarte? ¿En qué sentido? Por ejemplo, fíjate, como te dije antes, que en un sorteo, el 31.855,
salió el 48386, ¿ok? Salió el número caliente que yo te dejé, ¿ok? En directa, ¿ok? Entonces, ahí tenés un número de 3 cifras, ¿ok? Entonces, vos, si querés divertirte y de corazón agregarle 2 números y a ese número hacerlo de 5 cifras, por ahí no sé, qué sé yo, a vos se te cruzó porque justo ese día cumpliste 48 años, no sé, lo que sea, ¿ok? O porque el perro ladró 48 veces, o ladró 84 y vos quisiste poner el número al revés, no sé, cualquiera sea el motivo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Si querés podés elegir uno de los números que yo te estoy dejando en el video, ¿ok? A lo mejor el que más te gusta, por cualquiera sea el motivo, o el número caliente, o su aproximación. Y si querés ponerle 2 números por ahí, hacerlo de 5 cifras, y por ahí, viste, como te digo siempre, nunca sabés cuándo la suerte te va a golpear la puerta, y por ahí le pegaste, dale para adelante y que siga la diversión, ¿ok? Ahora, que yo te mienta, como hacen en muchos canales de decirte, te voy a dar el número mágico de 5 cifras, o te voy a enseñar la tabla mágica que sumás por acá y le sacás por allá y lo pones en la cruz de Abraham, o sea, todos esos versos pobres que te hacen por ahí, o sea, te vuelvo a repetir, vos sos dueño de creer lo que quieras, pero lamentablemente, en definitiva, el único que está tirando la plata a la basura sos vos, ¿ok? Entonces, te vuelvo a repetir, no te dejes llevar por esas locuras que están la fórmula mágica y todo eso, porque lamentablemente, aunque te parezca mentira, no existen, ¿ok? Entonces, te vuelvo a repetir, si querés tomar uno de los números de 3 cifras que yo te dejo y agregarle un número y hacerlo de 4, o agregarle los 2 números y hacerlo de 5, y que ojalá tengas la suerte de pegarle, en buena hora. Pero yo hacerte un video, viste, con el esquema de que la bolita por acá, el número por allá, o sea, no existe, y como te digo, no me gusta mentirle a la gente, ¿ok? Entonces, si querés un simple consejo, te vuelvo a repetir, simplemente no del gurú ni del mago, simplemente del flaco que hace años que juega, que le encanta la diversión, por eso vive en Las Vegas. Si querés hacerlo de esa manera, en buena hora, ojalá que te pueda servir. Ahora mucha gente también pregunta en este sentido, por ejemplo, si va a jugar el combo 10 cuando está jugando un número de 5 cifras, ¿ok? Te vuelvo a repetir, todo depende cómo vos veas los números y cómo quieras aprovechar la plata que estás invirtiendo en cada jugada, ¿ok? Porque recordad que, por ejemplo, cuando estás jugando, por más que estés jugando un combo 10, el número de 5 cifras no lo está jugando en Super, porque no se puede. Tampoco está jugando en Super ninguno de los 4 cifras ni los de 3 cifras. Si no salen en la posición que los pusiste, ¿ok? Tampoco vas a tener premio. Ahora, si vos querés jugar los 10 pesos, digamos, ¿ok? Para agrandar tus posibilidades, y digamos, no sé, le quisiste poner 2 pesos al Super, perdón, a la directa 5 con 2 pesos al multiplicador, ¿ok? Te gastaste 4 pesos, te quedan 6. Si querés agrandar tus chances con esos 6 pesos que te quedan y jugarle a las 3 cifras, ¿ok? Y le pusiste un pesito o 2 pesitos, de acuerdo a tu presupuesto, como quieras manejarlo, para, si, aunque no agarraste las 5 cifras, por ahí le pegás a un 3 cifras en Super y te ganaste unos 1000 pesitos, 2000 pesitos, no sé, de acuerdo a lo que apuestes. Esas para mí son formas de que podés agrandar en cierta forma tus posibilidades, porque acordate que cuando vos estás jugando el Super 10, por ejemplo, el Super 7, le estás jugando al par final, al par inicial, a la primera cifra, por ahí le pegaste a una cifra y te ganaste de premio 5 pesos, ¿viste?
y vos decís, uy, gané la lotería. No, loco, jugaste 10 pesos, ganaste 5, perdiste 5 pesos, ¿ok? Entonces, te vuelvo a repetir, trata de analizarlo inteligentemente y trata de aprovechar la forma que estás apostando, porque quizás de esta manera puede ayudarte a que puedas incrementar tu posibilidad de divertirte. ¿Se entiende? Muy bien, si quieren ir entonces anotando otros números de suerte para la semana, serían el 574, 756 y 875. También otra cuestión que me han dejado un comentario no menos importante, ¿ok? En el video de la semana pasada, ¿ok? Por ejemplo, una persona pregunta, dice, uy, vos comentás de esos canales que te dejan 30, 40 números y al final si yo juego tus números, pero si los juego en Super son 54, todo lo que vos quieras, está todo muy bien. Evidentemente, específicamente para esa persona que pregunta, como les digo siempre, si tienen dudas, me quieren llamar, llámenme para que trate de explicárselo detenidamente. Pero también para muchas personas que quizás si están prestando atención y les parece interesante la inquietud, te voy a explicar una diferencia cuál es en la cual yo te doy los 10 números que como vos bien decís, si lo vas a jugar todo en Super vas a estar jugando 54 números, ¿ok? Pero la gran diferencia que tenés aquí es que yo te estoy dejando como siempre un número caliente, ¿ok? Y todas sus mejores probabilidades en relación a ese número caliente, ¿ok? Entonces, porque la diferencia, a ver si se entiende. En otros canales que te dejan 20 o 30 números diferentes o que te ponen 10 números en el plano y te dicen elegí tus combinaciones, ¿ok? Lamentablemente esos números no tienen ninguna relación. Entonces, si a su vez vos a esos 30 o 20 números que te dejan le vas a estar jugando todos los super y todas las alternativas y qué sé yo, vas a estar jugando arriba de 250 números, ¿ok? O como no sé si tienen conocimiento, hay un sistema muy viejo y muy conocido que se llama The Wheel o la rueda, ¿ok? Que por ejemplo también tenés como 260, 280 números que podés jugar. Algunas ruedas se agrandan un poquito más, que van arriba de los 500 números, ¿ok? Y vos decís, bueno, perfecto, le apuesto un peso a cada número, me gané 500 pesos. Pero resulta que vos jugaste 500 números, a un peso son 500 pesos y el premio con el solo número que agarraste son 500 pesos. Entonces, en definitiva, ¿a qué jugaste? ¿Ok? Es lo mismo que esos que vienen a Las Vegas y se ponen adelante una mesa de ruleta, ¿viste? Y le ponen 50 pesos al negro y 50 pesos al blanco, ¿viste? Y sí, uno de los dos colores va a salir. Y después dicen, uy, gané, ¿viste? No ganaste, ¿ok? Simplemente estás apostando a lo loco, ¿ok? Entonces, te vuelvo a repetir, hay muchas formas de que vos podés ver o interpretar y todo eso. Pero como te digo, para no hacerte tan largo el video, si todavía te quedan dudas, te quedan preguntas, como te digo siempre, sin compromiso, me podés llamar, me podés contactar. Sabés que yo no cobro para orientarte. No te hagas problema que porque hables una vez conmigo no se te va a pegar el acento argentino que después tus amigos te van a cargar, ¿viste? Y te van a decir, uy, ahora estás hablando argentino. No, no, tampoco te voy a hipnotizar. O sea, no te hagas problema, ¿ok? Así que como te digo, si querés me podés llamar, te vuelvo a repetir, sin compromiso, lo podés hacer a través de WhatsApp al 664-558-7032 o aquí en Estados Unidos lo podés hacer directamente al 702-721-7273. Me podés contactar por WhatsApp, por Messenger, por Voice, no sé, lo que te quede más cómodo, ¿ok? Pero te vuelvo a repetir, la idea
es poder tratar de orientarte y en lo posible tratar de despejar tus dudas para que ojalá de esa manera puedas tomar decisiones inteligentes que ayuden a que te puedas divertir realmente jugando loterías, ¿ok? Otra cosa también que mucha gente me sigue llamando y me sigue preguntando en cuestión de los sueños y todo ese tipo de cosas. Yo ya hice varios videos explicando la cuestión de los sueños, ¿ok? Pero así a grosso modo, abuelo de pájaro, te voy a volver a repetir. Acordate que lamentablemente cuando vos estás soñando, generalmente estás soñando todo lo que, digamos, tenés grabado en tu mente, ¿ok? Y por eso cuando llegás a un punto determinado en el sueño, o sea, en el dormir, ¿ok? Vas a llegar a un punto que muchas veces, la mayoría de las veces, es inconsciente, ¿ok? Es el nivel que en los sueños lúcidos, o los que llaman, los que estudian realmente los sueños en forma científica, es en el nivel REM, ¿ok? Que es cuando vos realmente estás profundamente dormido y en un estado de subconsciencia, ¿ok? Que es cuando vos entras en los sueños. Lamentablemente muchas veces, creo que te habrá pasado, o como le pasa a mucha gente, viste que por ahí soñaste algo y a la mañana te despertaste y decís, uy, qué lindo sueño que tuve, estuve soñando esto, y cuando tratás de recordar el sueño, viste, llegás a 2 o 3 pasos del sueño y por ahí te perdiste y no podés recordarlo y todo ese tipo de cosas, ¿me entendés? O sea, la cuestión de los sueños te pueden ayudar en cierta forma muchas veces a que vos puedas tomar ciertos elementos si tenés la capacidad para leer tus sueños o para recordar algunas cosas, ¿viste? Que a lo mejor te pueden ayudar para elegir un número, ¿ok? No es como el simple hecho, ¿viste? Que te ponen por ahí, uy, el significado de los sueños. Soñaste con una víbora, jugaste número. Soñaste con un avión, jugaste número. Imagínate que si fuera tan fácil, ¿viste? Todo el mundo sería millonario, todos les pegarían a los números, y no es tan simple. Vos fíjate que no sé si habrás leído o habrán escuchado por ahí una nueva información que creo que ya fue Apple, que sacó ya una banda, ¿ok? Es como un gadget, como un accesorio, una banda para que te pongas en la cabeza como si fuera una vincha, digamos, ¿ok? Que vos te pones eso en la cabeza y te acostás a dormir, y cuando llegaste a ese nivel de sueño profundo, como te comenté antes en el REM, a través de esta banda que te pones, que tiene inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas, ¿viste? Todos los avances que hay en la ciencia, te ayudan a que vos puedas interactuar con los personajes, y vos realmente estás adentro del sueño. O sea, vos tenés con este mecanismo, con este avance tecnológico, vos podés en tu sueño, como quien dice, caminar por el sueño, por ahí contactarte con seres queridos, o cosas por el estilo. O sea, vos sos el que manejás el sueño con esta máquina, ¿ok? Ahora volvemos a lo mismo. Lamentablemente con esta máquina, por ejemplo, tenés el poder, a lo mejor si querés, de contactarte con un ser querido que a lo mejor ya se fue, ¿viste? Con un abuelo, con un primo, no sé, cualquiera sea el caso, ¿ok? Tenés el poder de manejar ese sueño y contactarte con los personajes que estén caminando adentro de tu sueño, ¿ok? Pero lamentablemente, de todas maneras, esta máquina todavía no te permite ver el futuro, ¿ok? Así que, lamentablemente, si querés, por el momento, y querés ayudarte con números de suerte para poder agrandar tus posibilidades, en buena hora. O si mientras tanto te querés comprar la máquina, ¿viste? Esa que se llama, que es un bang head, o sea, como te digo, una vincha para la cabeza,
tiene un costo más o menos de $2.000. Creo que va a estar saliendo al mercado ya a fines de 24, principios de 2025. O sea, por ahí si te la querés comprar, viste, para un poco realmente viajar dentro de tus sueños. En buena hora si lo podés hacer y ojalá que te ayude para que tengas muy pero muy lindas experiencias. ¿Ok? Pero muy bien, volviendo al tema específico de la lotería, como les digo siempre, es un placer poder haberles tratado de dejar, como les digo siempre, la información para que realmente puedan divertirse. Y antes de dejarles los últimos números de suerte para la semana, como siempre, permítanme desearles a todos y a todas que tengan una semana de muchísima, pero muchísima diversión. Entonces, los últimos números de suerte para la semana serían el 157, 557 y 752. Y para el video de esta semana el número caliente sería el 574, que como les digo siempre, si quieren agrandar un poco sus posibilidades, los pueden jugar en Super. Recuerden que no es obligación jugar el Super completo, pueden jugar 2 o 3 alternativas, o también poder jugar, si no, 2 o 3 alternativas, alguna de las aproximaciones. De esa manera, ojalá puedan estar agrandando sus posibilidades y realmente puedan divertirse jugando loterías. Hasta la próxima, nuevos felices ganadores. Chao.